Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciano Aguiló y hoy vamos a hablar de la historia de la inflación en Argentina. Bueno, a ver, la inflación es uno de los males constantes que nos toca sufrir a los argentinos. Mientras la mayor parte de los países del mundo lograron vencerla y tienen inflaciones menores de un dígito, Argentina cerró 2019 con una tasa de inflación del 53%. Fue el tercer país con la inflación más alta del mundo después de economías envidiables como Zimbabue y Venezuela. Si tomamos los últimos 100 años de historia argentina, la inflación anual fue de un 105%. Son números que son una locura para un país que se hace llamar capitalista. Después algunos individuos pretenden que el argentino ahorre en pesos y no en dólares. Pero bueno, yendo de lleno a la temática del video. ¿Cuándo arrancó este problema? Muchas veces relacionamos a la inflación en Argentina con la creación del Banco Central en 1935 o su posterior nacionalización en 1946 con Perón. Sin embargo, como si se tratara algo propio de la genética argentina, tuvimos algunos episodios inflacionarios muchísimo antes. Habría que arrancar en el siglo XIX más o menos. Se podría decir que antes de 1880 Argentina tenía un sistema monetario bastante anárquico. La gente comerciaba con monedas extranjeras o con monedas nacionales emitidas por bancos públicos o bancos privados. Dada esta circunstancia, el presidente Julio Argentino Roca en 1881 quiso ordenar la situación y establecer un sistema monetario único. Crea una moneda común para todo el territorio nacional. El peso moneda nacional, que estuvo vigente hasta 1969. En un principio esta moneda estaba respaldada por el oro. Un peso equivalía a 1,6 gramos de oro. Sin embargo, en 1885 tuvimos algunos problemitas externos y lamentablemente se tuvo que declarar la inconvertibilidad entre el oro y el peso. Ante esta situación, ya con Miguel Juárez Celman de presidente, se sanciona en 1887 la Ley de Bancos Garantidos, la cual establecía que cualquier banco podría emitir pesos si depositaba el equivalente en oro en las arcas del Tesoro Nacional. Digamos que esto generó una gran especulación. ¿Por qué? Porque los bancos nacionales pedían prestado oro para poder emitir moneda y al mismo tiempo el Estado pagaba sus deudas con este oro. En 1890 la burbuja explotó. Argentina entró en crisis. Juárez Celman tuvo que renunciar y asumió su vicepresidente, Carlos Pellegrini. Si bien en esa época la inflación no se medía, se estima que fue de un 50% en 1891. Para resolver esta situación, Pellegrini decidió volver a atar al peso con el oro, creando así la caja de conversión. Este sistema, como el anterior creado por Roca, eran muy similares a lo que fue la convertibilidad de los 90. Para emitir era necesario tener el respaldo de una moneda dura, el oro en la caja de conversión y el dólar en la convertibilidad. Bueno, durante los gobiernos posteriores el sistema se mantuvo relativamente parecido. Se puede destacar que en el primer gobierno de Irigoyen, en 1918, Argentina cerró con una tasa de inflación del 26%. Igual es importante mencionar que seguimos una tendencia global. ¿Por qué una tendencia global? Bueno, Primera Guerra Mundial, los países beligerantes se tenían que financiar para pagar la guerra. ¿Qué hacían? Emitían moneda. Entre 1914 y 1918 los precios aumentaron un 300% en Italia, un 240% en Francia, un 120% en Gran Bretaña y un 90% en Estados Unidos. Pero bueno, los años pasaron y la inflación volvió a acomodarse. Sin embargo, en 1929 pasa algo que cambia la historia del mundo completamente: la crisis de Wall Street. Argentina obviamente no fue la excepción y también entró en crisis. Cierre de empresas, aumento del desempleo, deflación. Sí, deflación. Entre 1931 y 1932 el nivel general de precios bajó un 23%. Es así que en 1935 el gobierno de Agustín Justo crea el Banco Central para corregir este problema. ¿Quién era uno de los principales impulsores de la creación del Banco Central? Federico Pinedo, sí, el abuelo del Federico Pinedo actual. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El Banco Central comienza a actuar, aplica ciertas medidas y logra parar la deflación. Sin embargo, el tiempo va a demostrar que el remedio fue muchísimo peor que la enfermedad. Bueno, a modo de cierre de esta etapa, se podría decir que los procesos inflacionarios que vivió el país estaban relacionados con la escasez de oro. Mientras entrara oro por medio de inversiones o préstamos extranjeros,
el sistema funcionaba bien. Sin embargo, ante cualquier dificultad a nivel externo, la economía argentina quedaba muy propensa a sufrir problemas. Las veces que faltó el oro, los gobiernos tuvieron que declarar la inconvertibilidad de la moneda. Muy similar a lo que pasó en la crisis del 2001-2002. Pero bueno, mal que mal, el sistema más o menos funcionaba. Con la creación del Banco Central y la posibilidad de emitir sin respaldo, básicamente todo se fue al carajo. La inflación se volvió algo súper recurrente en la economía argentina. De los 73 años luego de la nacionalización del Banco Central, tuvimos 48 años con una inflación superior al 20%. Pero ¿por qué Perón nacionaliza el Banco Central? Básicamente para tener una fuente más de financiamiento ante el creciente gasto público. Este pasó de un 20% en 1946 a un 45% en 1949. Obviamente todo esto trajo consecuencias. La inflación mayorista pasó de un 8% en 1945 a un 49% en 1951. ¿Qué pasó? Ante semejante aumento, Perón decide aplicar un plan bastante ortodoxo para bajar la inflación. El gasto público bajó un 30% del PBI y se limitó totalmente la emisión monetaria. La estrategia tuvo un éxito rotundo. Para 1954 la inflación bajó al 4%. Avancemos un poco. En 1955 derrocan a Perón. Digamos que a partir de acá la tendencia medio que no cambia para nada. El gobierno militar entre 1955 y 1958 promedió un 19% de inflación, aumentando la que había dejado Perón en 1955 de un 12%. Ya con Arturo Frondizi, en 1958, el presidente radical quiso poner en práctica un plan bastante expansivo para hacer crecer la economía. Sin embargo, tuvo algunos costos en materia de inflación. El año 1959 cerró con un 113% de inflación, inaugurando así las inflaciones de más de 3 dígitos en Argentina. Ante esta situación se aplicó una estrategia un poco más ortodoxa, logrando así bajar la inflación a un 13% en 1961. Luego Frondizi es derrocado y asume 2 años Guido, promediando un 26% de inflación en su gobierno. En 1964 asume otro radical, Arturo Illia, que más o menos mantuvo la misma tasa de inflación que su predecesor, un 27%. Sin embargo, en 1966 también lo derrocan y asume el militar Juan Carlos Onganía. ¿Qué hizo Onganía en lo económico? Bueno, congeló salarios, fijó el tipo de cambio y aumentó el gasto público financiándolo con impuestos. La inflación pasó de un 30% a fines de 1966 a un 10% en 1968. Y además sin tener costos en materia de crecimiento. En 1969 el Producto Bruto creció un 8%. Sin embargo, los buenos números económicos duran muy poco en Argentina. Estalla el Cordobazo, después otras revueltas sociales y Onganía sucedió por Livingston y este por Lanusse. Los números de inflación pasaron a ser decididamente malos, de un 8% a un 60% en 1973, cuando Lanusse le entrega el poder a Cámpora. Se me olvidó mencionar una cosa. En 1969 el peso moneda nacional no daba más de ceros y tuvo que ser cambiado por el peso ley. Bueno, volvamos. En 1973 asume Cámpora y este rápidamente renuncia para cederle el gobierno a Perón. Para cerrar esta etapa que va de 1955 a 1973, se podría decir que los números de inflación fueron bastante malos, pero no así los de crecimiento, sobre todo en el sector de industria. Pero bueno, tercer gobierno peronista. El hombre designado para el Ministerio de Economía fue José Bergelbart, un empresario afiliado al Partido Comunista. Pero bueno, ¿en qué consistió la estrategia económica? Básicamente en llegar a un acuerdo entre sindicalistas y empresarios en ciertos aspectos. ¿Qué aspectos? Bueno, por ejemplo, en el congelamiento de los precios y en el aumento de los salarios. Este acuerdo fue firmado por la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica y recibió el nombre de Pacto Social. Por otra parte, no hubo ningún tipo de cuidado ni fiscal ni monetario. El Banco Central pasó de emitir 1.600 millones de pesos en 1973 a 12.000 millones en 1975. Todo esto para financiar un aumento del gasto público de 5 puntos del PBI. Digamos que se quiso llevar a cabo el típico plan keynesiano versión argentina.
el cual consiste en poner papelitos de colores en los bolsillos de la gente y así supuestamente estimular el mercado interno. En un principio el acuerdo logró algunos resultados positivos. La tasa de inflación bajó un 24% en 1974. Sin embargo, rápidamente los controles de precios dejaron de funcionar y toda la inflación contenida salió a la luz. Además, al poco tiempo muere Perón, asume su esposa, María Estela Martínez de Perón, y esto digamos que repercutió bastante en la estabilidad económica. Digamos que a partir de ahí se empezó a ir todo al carajo. Helbar fue sucedido por Gómez Morales y este por Celestino Rodrigo. En el año 1975 este ministro hizo un gigantesco ajuste, devaluación del 160% y aumentos de los servicios en hasta un 180%. La inflación en ese año finalizó en un 183%. En honor a Rodrigo, este ajuste fue bautizado como el Rodrigazo. Pero ¿por qué este malvado señor hizo semejante ajuste? Porque la verdad que los números fiscales daban mucho miedo. Para 1975 el déficit fiscal era de 16 puntos del PBI. Pero bueno, en 1976 los militares derrocan al gobierno y asume Videla. En ese mismo año se promedió un 444% de inflación y los salarios reales cayeron a la mitad. A partir de acá todo es catastrófico en materia de inflación. De 1974 a 1991 tuvimos todos los años, exceptuando 1986, inflaciones de 3 dígitos. Capaz hoy nos horrorizamos con una inflación del 50%, pero imagínense la gente de esa época. Por ejemplo, un año tenían 300% de inflación, al otro 600, al otro 100, al otro 3000. Una locura. En fin, 1976 llegamos a un nuevo gobierno militar, Videla en el poder, Martínez de Hoz ministro de Economía. La inflación bajó un 176% en 1977, pero se mantuvo en torno a los 3 dígitos durante todos estos años de gobierno. Recordemos que el déficit fiscal era enorme, 14 puntos del PBI. Este agujero en gran parte se cubrió con deuda externa, pero también emitiendo moneda. En 1983 la inflación volvió a repuntar y llegó a un 343%. Para 1983 el peso ley no daba más y tuvo que ser suplantado por el peso argentino. Pero no se confundan que no es el mismo peso de hoy en día. Ese mismo año vuelve la democracia, hay elecciones y gana la presidencia el radical Raúl Alfonsín. Los números económicos que recibía eran espantosos. Ese año la inflación cerraría en un 433%. El déficit fiscal era de 10 puntos del PBI. La deuda externa era de 46.000 millones de dólares y la economía no crecía. Para hacer frente a estos problemas, Alfonsín eligió a un economista de tendencia heterodoxa, Bernardo Greenspoon. En un principio Alfonsín subió los impuestos para cubrir el gran agujero fiscal y además fijó los precios para controlar la inflación. Lamentablemente la estrategia fracasó y concluimos 1984 con una inflación del 688%. En 1985 Greenspoon renuncia, asume Juan Zurruil y pone en marcha un nuevo plan para encauzar la economía y frenar la inflación. El Plan Austral, que consistía en la eliminación del peso y la creación de una nueva moneda, el Austral. Además, combinaba políticas ortodoxas como era el compromiso de reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria y políticas heterodoxas, manteniendo el control de precios y salarios. ¿Y qué pasó? Al principio el plan tuvo éxito. La inflación bajó al 82% en 1986. Recordemos que veníamos de un 688%. No obstante, las promesas en lo fiscal y en lo monetario no se cumplieron. Se siguió emitiendo dinero y el gasto público pasó de un 30% en 1985 a un 35% en 1988. A partir de 1987, la inflación empieza a subir de manera feroz. 1988 cierra con un 387% de inflación. En medio se lanzó el Plan Primavera, que buscaba reducir el déficit fiscal, pero al poco tiempo fracasó. Por otro lado, se vivían tiempos difíciles en lo político y en lo social. Los sindicatos, la oposición peronista y ciertos grupos militares no estaban nada conformes con la actuación del gobierno, y esto generaba un clima de inestabilidad en la economía. En 1989 llegaría lo peor. Zurruil renuncia, siendo sucedido por Pugliese y este luego por Jesús Rodríguez.
pero ninguno de ellos pudo hacer nada. En 1989 estallaría la hiperinflación. Ese año promediaría un 3079% de inflación. La devaluación del austral también fue brutal. En enero un dólar valía 17 australes, en diciembre 2000. Alfonsín ya no tenía nada más que hacer. Tuvo que renunciar, no pudo terminar su mandato y en su lugar tomó el poder el presidente electo, el peronista Carlos Menem. Menem asume con una crisis tremenda y una hiperinflación desbordada. La tasa de inflación era del 4% por día. Para combatir estos problemas, eligió un equipo económico relacionado con el grupo empresario Bunge y Born. Esto logró mejorar un poco las expectativas y la inflación dio una pequeña tregua. Pero los problemas de fondo no estaban resueltos y a principios de 1990 la hiperinflación regresa. Fue recién en 1991, con la convertibilidad de Domingo Cavallo, que se logró vencer a la inflación. ¿En qué consistía el plan? Bueno, básicamente fijar el tipo de cambio en 10.000 australes, $1. Al mismo tiempo se crea un nuevo signo monetario, una nueva moneda, el peso argentino, el peso de hoy en día que tanto queremos. 10.000 australes equivalían a un peso argentino y la conversión quedaba en el famoso un peso, $1. Pero ¿por qué bajó tan rápido la inflación? Porque el Banco Central tenía todos los dólares para respaldar la base monetaria en pesos. Si la totalidad de la gente quería cambiar todos sus pesos por dólares, lo podía hacer. Y un punto muy importante, si el Banco Central quería emitir nuevos pesos, necesitaba nuevos dólares que lo respalden. Como dijimos a comienzos del video, era un sistema muy similar a la caja de conversión de Pellegrini. Bueno, la inflación bajó al 17% en 1992 y al 1% en 1995. Lamentablemente, no todo lo que brilla es oro. Si bien el objetivo de terminar con la inflación se cumplió rotundamente, todavía teníamos un 2% de déficit fiscal que de alguna manera se tenía que cubrir. ¿Qué hizo el gobierno? En lugar de bajar el gasto público, que se mantuvo en el orden del 31% del PBI, decidió tomar deuda externa. De acá a 10 años, la deuda casi que se duplicó y el mercado no aceptó esta evolución. Argentina no tuvo la capacidad de seguir pagando la deuda. En 2001 estalla la crisis económica, De la Rúa renuncia y Rodríguez A declara el default. Ya en 2002 con Duhalde la convertibilidad vuela al carajo y hay una mega devaluación. De $1, un peso pasamos a $1 3,80. Además cerramos el año con un 40% de inflación. Luego pasan un par de años y la economía más o menos que se acomoda. Duhalde hizo un severo ajuste fiscal de 6 puntos del PBI, bajando el gasto de 35% al 29%. Además, tras la brutal devaluación, el país quedó barato en dólares y esto lo hizo mucho más competitivo. Y también hay que tener en cuenta el gran aumento de los precios internacionales de los productos primarios. Es así que se lograron los tan ansiados superávit fiscal y comercial. Es en este contexto que en 2003 asume Néstor Kirchner y ese mismo año cerraríamos con un 3% de inflación. Al principio de su gobierno la inflación no parecía ser un problema, pero digamos que la cosa iba a ir cambiando. El tema fue este: el gasto público comenzó a aumentar progresivamente hasta llegar a un 45% del PBI en 2015. Recordemos que lo habían recibido en un 29%. ¿Cómo se financió esta subida? Bueno, con retenciones al campo, más impuestos, la estatización de las AFJP y reservas del Banco Central. Pero a medida que pasaban los años, la plata alcanzaba cada vez para menos y el Banco Central tuvo que empezar a emitir. Es así que en 2007 promediaríamos un 25% de inflación y a partir de acá nunca más se podría bajar de los 2 dígitos. Todo esto si se toman los datos de consultoras privadas y otros organismos. Recordemos que en esa época el INDEC estaba intervenido y sus estadísticas eran muy poco confiables. A fines de 2015 Macri gana las elecciones y el resto de la historia más o menos todos lo sabemos. Si quieren pueden sacar el video acá e irse a escuchar Cambiemos con K, que va a ser más o menos lo mismo. Macri asume con la esperanza de que bajar la inflación era lo más fácil del mundo, pero a medida que pasaban los meses la realidad empezaba a asomarse. El año 2016 promediaba un 40% de inflación. Luego en 2017 bajaba un 24%, pero las metas de inflación seguían sin cumplirse. A fines de ese año el gobierno decide cambiarlas por unas más razonables. Pero esto lo único que produjo fue la pérdida de confianza y credibilidad en el Banco Central. A partir de acá los números de la economía empezaron a ir todos para atrás. 2018 estuvo marcado por la recesión, devaluación, préstamo con el FMI y una inflación del 47%. Llegamos a 2019, las cosas seguían igual de mal y Alberto Fernández gana las elecciones.
Además, este año finalizamos con un 53% de inflación, la más alta desde 1991. Asume Alberto, ¿y qué hace para parar la inflación? Bueno, busca llegar a un acuerdo con los empresarios para controlar los precios de los bienes. Algo que ya se probó con Perón en la década del 60, el tercer gobierno peronista, Alfonsín, Néstor y Cristina y los precios cuidados de Macri. En fin, la economía argentina parece estar metida en un bucle sin salida. Bueno, espero que les haya gustado el video y que no haya sido denso. Si quieren que preparemos algún video sobre un tema en específico, háganoslo saber en los comentarios. Muchas gracias.